hacer una pequeña presentación. Estoy un poco abrumada por semejante afluencia de público. Daros la bienvenida al CEPO Bajo Deba, las gracias por estar aquí. El CEPO es un centro muy activo, muy dinámico, que tiene muchas enseñanzas. Gracias, Julia. Vamos pasando sillas hacia atrás. Para no retrasar mucho el tema. Pues daros la bienvenida, las gracias. Esta actividad en realidad la he organizado yo como profesora del CEPO porque estoy impartiendo un taller de literatura en el que estamos leyendo un libro. El objetivo es leer 2, de momento estamos con el primero. Cada jueves nos reunimos a esta hora para leer, para comentar el libro. ¿Te quedas, Fernando? Sí. ¿Os quedáis? Ahora vienen más sillas. El objetivo es conocer estos 2 libros. El primero de ellos, con el que hemos empezado hace un mes, es el libro Ni bandidos ni vencidos, escrito por Jesús de Cos Borgoya. El segundo libro que vamos a trabajar, el título es Camaradas, viva la República, escrito por Felipe Matarranz. Los dos tienen algo en común, y es que ellos vivieron unas experiencias similares en el mismo tiempo, fueron amigos de batallas, de penurias, y yo he querido traer su historia y compartirla con las personas que vienen a leer cada semana. Que somos poquitos, somos 10, pero si alguien más se quiere unir, aunque hayamos empezado, es bienvenido. Hola, Ana. Hola, Juan Carlos. Pedro. Bueno, estoy sorprendidísima. Porque yo contaba con mis 10 alumnos y bueno, 4 más. Y 4 o 5 más, a mi hermano que le comprometí 20, que igual no hay nadie, y poco más, y bueno, y hay mucha gente ahora mismo aquí, que yo estoy encantada. Entonces, vale, sí. Os decía que hoy todos los jueves nos reunimos, y la idea es que hoy jueves, en vez de reunirnos a leer, como hacemos habitualmente, nos reunimos para ver un documental. Un documental que está hecho por una productora francesa y que habla de estos maquis, de estos guerrilleros antifranquistas que estuvieron con su lucha en el monte, en la cárcel, en el exilio y demás. ¿Entras, Pepe? Tenemos clase ahora. Pero cuantísima gente, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! En este documental, que dura 1 hora, vamos a ver cómo ellos mismos, Jesús de Cos, autor del libro que estamos leyendo, y Felipe Matarranz, el autor de La Franja. Jesús de Cos, no os he dicho que nació en Riclones, en el Valle del Nansa. Maravilla. Me vais a perdonar, pero es que no me puedo concentrar en lo que tengo que decir. En este documental, ellos dos, Jesús y Felipe, nos hablan de sus vivencias. Es un documento precioso en el que vais a reconocer muchos paisajes, nos van contando dónde están, las vivencias que tuvieron en esos lugares. Incluso los que estáis conmigo leyendo el libro vais a reconocer algunos de los episodios que ya hemos leído en clase. Bueno, yo no me quiero entretener más. Hoy nos acompaña Marisol González. Ella es la delegada en Cantabria de AGE. AGE es una asociación que es Acción, Guerra y Exilio. Es un lujo... ¿Qué he dicho? Acción, archivo, guerra y exilio. Eso es. Delegada en Cantabria, que vamos a poder hablar con ella después, comentar el documental, y además tiene un interés especial. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, porque bueno, contacté con ella hace muy poco, sé que tienes muchas actividades, mucha agenda, con muchos actos. La semana pasada fue muy importante porque fue la Semana de la República y organizasteis muchos actos por Cantabria, bueno, y fuera, para conmemorar el aniversario de la República.
y entonces te quiero dar las gracias por estar aquí. Os decía que además es un lujo contar con ella porque tenemos aquí un testimonio de primera mano, porque entre otras cosas, aparte de todo eso, tú eres la viuda de Jesús de Cos. Entonces, qué mejor que ella para cuando queramos preguntarte algo, prepárate, te aviso, que queremos saber muchas cosas y te agradezco enormemente que estés aquí, ¿vale? Bueno, lo primero, daros las gracias a todas, a todos, por esta invitación que me ha hecho Manoli y sobre todo por vuestro interés por el libro de mi marido, de Jesús de Cos. He oído alguna exclamación por ahí cuando ha dicho la viuda de Jesús de Cos, porque la gente me ve joven y bueno, es que yo nací el mismo año en que mataron a Juanín y Bedoya, en el 57. Luego, yo no viví esa época, pero sí que, por supuesto, a través de mi marido y luego a través de la asociación he conocido a muchos guerrilleros. Llevamos desde el año 97 que se fundó la asociación AGE. Nosotros nos incorporamos en el 98, o sea que llevamos casi la treintena de años con actividades. Al principio vivían muchos de los guerrilleros, como podéis ver aquí en esta foto, que se sacó hace 25 años, cuando inauguramos el monumento en Camargo a las víctimas del nazifascismo en el Parque de la Ría. Cuando estaba de alcalde Eduardo Lejardi del PSOE, nos dio un trozo de terreno en el parque para poder inaugurar ese monumento. Fue en el 2001. Entonces aquí está Jesús, está el gitano de otra agrupación guerrillera de Cantabria, Felipe Matarranz, Kiko del Bierzo, que todavía vive, tiene 100 años, Zapico, que ya murió, asturiano. Este que casi no se le ve es Pinto, de Extremadura, y el comandante Ríos, que era de Córdoba. Todos ellos han fallecido ya, excepto Kiko, que cumplió en octubre pasado 100 años. Él sí que es memoria viva. Y también sigue viva Esperanza Martínez, la presidenta de la asociación, que va a cumplir ahora este mes 99 años, también fue guerrillera en la agrupación de Levante y Aragón, y ella pasó 15 años en la cárcel. La mayoría de ellos tuvieron la suerte de poder exiliarse a Francia y por eso sobrevivieron. Esperanza pasó 15 años de su vida, desde los 25 años hasta los 40, en las cárceles franquistas. Y cuando salió ya, decía ella, a punto de perder el tren, tuve mi primer hijo con otro preso político que estaba detenido también y que de vez en cuando se veían en algún encuentro y bueno, pues tuvo su hijo ya con 40, 41 años. Y como decía, bueno, os agradezco muchísimo el interés que habéis demostrado por el libro. Jesús al principio era muy reticente a la hora de publicar su biografía. Fui yo la que tuve que insistir, animarle. Digo, tú vete escribiendo y yo te lo voy pasando al ordenador. Y bueno, pues escribía páginas con recuerdos que yo pasaba, pero claro, eran páginas desordenadas. Digo, pero vete diciéndome cronológicamente en qué época fue esto, cuándo fue esto otro, para ordenarlo. Y bueno, pues finalmente hizo esas páginas de su autobiografía, pero unió muchas más testimonios de compañeros guerrilleros, como Lorenzo Sierra, de Liébana, que también se exilió a Francia, y ellos, Jesús y él, mantuvieron su amistad durante muchos años, hasta que murió Lorenzo. Todavía yo tengo contacto con su hijo, que fue profesor en un instituto en Francia, se ha jubilado hace poco, y sigo manteniendo el contacto con el hijo de Lorenzo Sierra. Luego, aparte de esos testimonios de Felipe, de Lorenzo Sierra, del gitano, la biografía de Lorenzo Sierra, no sé si habéis llegado hasta ella, pero es interesante, y luego tiene un pasaje cómico, diría yo, porque narra el encuentro cuando él iba a Madrid, camuflado, creo que iba disfrazado de cura o algo así, se desplazaba a Madrid, y en el vagón se sentaron al lado de él dos guardias civiles. Entonces empezaron ellos a hablar entre sí de sus vicisitudes en el monte y quejándose de las condiciones del trabajo, etc. Y él callado y escuchando. O sea, hay cosas que son casualidades en la vida a veces
Y ya digo, resulta casi cómico cómo lo cuenta él con el acento andaluz de los guardias civiles. Y luego, a raíz de esto, bueno, aquí veis, aquí abajo está el cámara francés, en una esquinita. El cámara francés que vino a la inauguración del monumento en Camargo en el 2021. Y ellos fueron, este equipo de Francia, eran de la Universidad de Pau, en Francia. Hicieron este documental, Los maquis de la imposible esperanza, como protagonistas Jesús y Felipe Matarrán, y ellos lo que hicieron fue seguir los pasos de la brigada pasionaria que envió el PC desde Francia para reforzar la guerrilla del norte. Y bueno, es una odisea. La brigada pasionaria fue diezmada, hubo chivatazos, les cogieron en el escudo, mataron a muchos de ellos, otros los encarcelaron, 4 de ellos lograron huir y escaparse siguiendo la línea de electricidad hacia Liébana, y les encontraron, algunos de la brigada Machado, les encontraron y les acogieron. Con el tiempo fueron al final cayendo también en encuentros con la Guardia Civil y también, en fin, muy pocos, ya digo, salvo los que consiguieron huir a Francia, sobrevivieron, vamos, lograron salvarse. Y es una etapa francamente dura, muy dura, en la que era la supervivencia sabían lo que les esperaba a Juanín en concreto. Decía Jesús que cantidad de veces le propusieron ir a Francia, ponerse a salvo, y nunca quiso ir. Prefirió morir aquí que irse a un país extraño donde no conocía la lengua, y continuó, fue el que más tiempo estuvo en la guerrilla, estuvo 15 años por los montes. Bedoya se le unió ya, digamos, en la última etapa, porque Bedoya era mucho más joven, y se incorporó cuando él ya estaba solo en el monte, y bueno, pues eran 2 compañeros inseparables. Para Bedoya, Juanín era como su padre político, digamos, porque, bueno, pues Juanín tenía la experiencia del monte, y ya digo, Bedoya se incorporó bastante tarde, cuando huyó de la cárcel del campo de trabajos forzados en Fuencarral. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar, si queréis, a ver el documental, que dura 58 minutos, que se hizo, empieza con una recepción en el Ayuntamiento de Camargo por parte del alcalde, que nos hicieron en esa época la Caravana de la Memoria. Bueno, no he hablado de la Caravana de la Memoria, que es, digamos, en el año 2000, Dolores Cabra, la secretaria general de la asociación, de AGE, organizó una caravana por todo el Estado español, la mayoría de las comunidades autónomas recorrieron, y aquí en Cantabria pues fuimos mi marido y yo los que organizamos la recepción, digamos, de todas, era un autobús en el que iban unas 40 personas o más, con guerrilleros, año 2000 todavía vivían muchos, niños de la guerra que habían sido evacuados o bien a la Unión Soviética, o bien venían bastantes de Chile, del Winnipeg, que habían salido en el barco que fletó Neruda para Chile, el Winnipeg, venían varios guerrilleros, niños de la guerra y brigadistas internacionales. Venía uno de la Brigada Lincoln desde Estados Unidos, venía otro de Rumanía, venía de Cuba también, en fin, de varias nacionalidades. Fue una caravana que nosotros decimos que con esa caravana se rompió el muro de silencio que había habido durante tantos años, incluso después de la transición, que ya habían pasado años suficientes. Parecía que era un tema tabú del que no se podía hablar. Y esa caravana rompió ese muro de la memoria. Vinieron del Canal Arte de Francia a grabar también. Y me acuerdo que Jesús les acompañó por varios sitios, por Santander, estaba todavía la estatua de Franco, que estuvo hasta el 2008, estaba, bueno, pues cantidad de vestigios franquistas todavía, y Jesús les acompañó por varios, y alucinaron cuando vieron la estatua de Franco en un lugar principal, en la plaza del ayuntamiento. Decían, ¿cómo es posible que todavía persista una estatua a un dictador? No les entraba en su cabeza. En Francia es algo que es impensable. En Francia, como sabéis, los guerrilleros son honorados, son homenajeados
en todos los pueblos hay monumentos, placas, en recuerdo de los guerrilleros españoles que estuvieron luchando con ellos contra la ocupación nazi. Por cierto, de pasada diré que el padre de Jesús también murió en Mauthausen, porque él era teniente alcalde de Rionansa y era del Partido Socialista. Entonces, cuando llegan las tropas fascistas a Cantabria, él huye, como tantos otros, hacia Asturias. En Asturias embarca hacia... de Gijón pasa a Francia y desde allí vuelve a entrar, porque era agosto del 37, vuelve a entrar porque la guerra continuaba por Cataluña. En Cataluña participa en la batalla del Ebro, por ejemplo, donde es herido en una pierna, y finalmente en el año 39 pasa con la retirada, con todas las tropas ya derrotadas, en febrero del 39 pasa a Francia. Con otros 500.000 españoles, que esta semana pasada hemos estado dando testimonio de ello con Amparo Sánchez Monroy, que es delegada de la asociación en Francia, y que tenía un año en esa época, pasó en brazos de su madre, su padre era un oficial republicano, y pasaron, todos ellos fueron internados en el campo de Argelés, igual que mi suegro. Allí separaban a hombres y mujeres y niños, o sea, los niños iban con las mujeres por un lado y los hombres a otra parte del campo, y no podían tener contacto entre sí. En una ocasión el padre empezó a protestar, el padre de Amparo, y le metieron como, digamos, como castigo, le llevaron, pues le encerraron. Bueno, el caso es que esa familia tardó 2 años en volver a reunirse. Imaginaos. Las condiciones eran muy duras. En el caso de mi suegro, él continúa la lucha junto a los franceses contra la ocupación nazi, y le mandan al norte, estuvo en la batalla de Dunkerque. Los españoles estaban agrupados en la compañías de trabajadores extranjeros militarizados, entonces estaban cerca de la frontera con Bélgica, ya, bueno, en Dunkerque. Allí los nazis les embolsan por la retaguardia y hacen miles de prisioneros. Les embarcan a todos en trenes de mercancía y les llevan a un campo de concentración. En principio eran prisioneros de guerra, les amparaba el Estatuto de Ginebra de presos de guerra. Pero con el tiempo, Franco, cuando le preguntan a Franco qué hacemos con todos estos españoles que tenemos aquí, Franco dice: esos no son españoles, no me interesan, haced con ellos lo que queráis. Entonces, al decir esos no son españoles porque se han ido de Francia, los nazis les registran como apátridas, que los nazis lo registraban todo, tenían ficha de todo. Nos hemos enterado de muchas cosas después por los archivos alemanes y austriacos, y así nos enteramos que él no fue directamente a Mauthausen, mi suegro, sino que le llevaron primero a un campo en Alemania, al sur, cerca de Luxemburgo, el campo de Trier, y de allí le mandan al cabo de unos meses a otro campo. Normalmente los traslados de presos republicanos españoles coincidían con visitas del ministro Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores franquista. Cada vez que iba a Berlín, que era con frecuencia, pues había movimiento de presos de un lado para otro. Entonces le trasladan de allí, o sea, le cogen en junio del 40, en la batalla de Dunkerque, le mandan después del campo de Trier, le mandan a otro campo, se llama Zagán, en Polonia, lo que es ahora Polonia, pero entonces estaba ocupado por Alemania. Allí también está otros meses, y luego ya en enero del año siguiente, en el 41, ya llega a Mauthausen. Allí, está un mes y le pasan a su campo de Gusen, que es a donde fueron a parar la mayoría de españoles y donde mataron a casi todos. Le mataron al final en agosto del 41. O sea pero a todo esto la familia no sabía nada del paradero de su padre, porque al principio recibían cartas que guardamos, porque Manolo de Cos lo guardaba todo, y ahora mismo está depositado en un archivo nacional, las cartas que enviaba Donato de Cos, en las que iba contando disimuladamente, porque sabía que había censura, y decía, por ejemplo, hoy como es domingo y no trabajo, y estaba en Dunkerque luchando,
Dice, como es domingo y no trabajo, os voy a escribir unas letras y cada carta iba dirigida a uno. Una carta era para su mujer, otra para el hijo mayor, otra para el otro hijo, y así cada semana o así mandaba una carta. Y hay varias cartas que están depositadas en un archivo ahora mismo. Y finalmente dejan de recibir cartas, no saben qué ha sido de él, y se enteran años después, a través de la Cruz Roja Internacional, que le habían matado. Y porque Franco, aunque incluso recibió unos legajos con los nombres de todos los que estaban muertos, lo metía en un cajón y no hacía nada. Ni les inscribían como fallecidos, para que las viudas no pudieran recibir pensión. Y no hacía nada con ello. Esto se ha sacado de los archivos y se ha inscrito en el registro civil hace, creo que fue 2018-19, cuando la ministra Dolores Delgado, que era entonces ministra de Justicia, lo sacó a la luz, por fin, y se inscribieron en el registro civil todos esos fallecimientos. 5.000 republicanos, 5.000 y pico, hay más de 5.000 que se han registrado. Y bueno, yo no me extiendo más, vamos a ver la película y si queréis luego hacéis preguntas y lo comentamos. Bueno, no sé si comentar también quería destacar el carácter político de la lucha guerrillera, porque Franco se encargó de dejar claro que eran bandoleros o bandidos. Y para que veáis la importancia de los archivos, esto que viene del Ministerio del Ejército en el año 47, dice de la Dirección General de la Guardia Civil. Se recuerda a todos los mandos de las unidades del cuerpo el cumplimiento de la orden de esta Dirección General del 22 de mayo de 1945, en la que se prohibía el empleo de las denominaciones de huidos maquis guerrilleros y en general de cualquier carácter político o militar, cualquier denominación que dé carácter político o militar a la actuación de las partidas de atracadores, debiendo estos ser calificados en todos los escritos, incluso los atestados, como atracadores, bandoleros, malhechores, forajidos, es decir, como delincuentes comunes. Dios guarde a VE, muchos años, 23 de abril del 47. Bueno, esto, para que veáis que era una orden expresa a todas las comandancias de la Guardia Civil para que no hablaran ni de guerrilleros ni de maquis, que hablaran de bandoleros, bandidos, forajidos, etc. Para hacer creer a la población que eran delincuentes comunes. Sin embargo, ellos mismos se contradecían porque todos los juicios que hubo, tanto a guerrilleros como a enlaces de la guerrilla, en el libro podéis ver al final el apéndice de todos los juicios que hubo más, pero bueno, unos cuantos. Todos ellos fueron juzgados por tribunales militares, no tribunales ordinarios. Por lo tanto, ellos mismos estaban reconociendo el carácter militar de la guerrilla, aunque quisieran negarlo. Bueno, ya no me extiendo más. Vamos a ver. Vale, gracias. Si os apetece venir los jueves, estamos aquí a las 6:30 leyendo ahora mismo el libro de Jesús de Cos. Es una invitación para quien quiera acudir, aparte del grupo que ya estamos. Y bueno, yo creo que tenemos unos 20-25 minutos, no más, pero que puede ser una ocasión estupenda para hablar con Marisol, para que hagáis algún comentario, para que le hagáis alguna pregunta. ¿Cómo te parece que lo hagamos? Yo solo quería añadir un par de cosas que se me olvidaron antes. Sí. Uno, bueno, cuando Jesús dice ahí que tiene 25 años, el documental hace 25 años que se hizo, entonces han cambiado muchas cosas desde entonces. Bueno, algunas cosas, no todas las que hubiéramos querido. Pero cuando él dice que aquí están enterrados en el cementerio de Ciriego, en la fosa común, anónimamente, sin que nadie les haya hecho ningún homenaje ni nada, los guerrilleros de la Brigada Pasionaria, que se pasaron luchando en la Guerra de España, luego en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en la Resistencia, y luego volvieron, a pesar de todo, a seguir luchando como guerrilleros en España. O sea que habían estado como en total más de 9 años luchando y seguían luchando contra el fascismo y estaban enterrados anónimamente en esa fosa común de Ciriego. Y cuando Jesús dice eso, como muy dolido,
Al poco tiempo emprendió él por su cuenta la labor de hacerles un monolito en el cementerio de Ciriego. Puso los nombres de los guerrilleros de la Brigada Pasionaria que están allí enterrados y también los de la Brigada del Cariñoso, hermanando así a la guerrilla comunista y a la guerrilla de la CNT, los anarquistas, en el mismo monolito, porque él siempre sostenía que para él no había distinciones entre comunistas, socialistas, anarquistas, todos habían luchado por una misma causa y para él todos merecían un homenaje, todos eran antifascistas. Y por eso les hizo ese monumento ahí en Ciriego. Después de ese hizo otros más. En Vejes tenéis el monolito también que le hizo a sus compañeros de la guerrilla. En Potes le hizo una placa a Juanín, también después de todo esto. A Juanín y a Gildo y a todos los que mataron ese día en Tama, la familia del dominador y su mujer y su hija. Luego ha hecho otras placas, bueno, siguió haciendo en Camargo después de ese memorial que hizo en el 2001, le fue añadiendo más tarde, en el 2006, el monumento a las mujeres que fueron fusiladas o muertas en las cárceles franquistas. En fin, que no paraba, terminaba con un monumento y hacía otro continuamente. Y casi siempre de su bolsillo, a veces con colaboración. El monumento de Camargo sí que hubo una participación ciudadana de gente que solidariamente aportó algo, pero la mayor parte fue la familia de Cos la que hizo ese monumento, la que aportó. Y también quería comentar que hace poco, el año pasado, yo me propuse hacer una placa en honor de Donato de Cos, que había muerto en Mauthausen. Y lo propuse al Ayuntamiento de Rionansa porque en todos los países de Europa, y aquí en España se ha empezado a hacer hace unos años, se pone en el suelo una Stolperstein, se llama en alemán, que es una piedra de recuerdo de los deportados. Normalmente se pone en una ciudad, por ejemplo, se pone en la acera a la puerta de la casa, del portal donde vivió, pone el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la fecha de asesinato y el campo de nazi en el que les mataron. Y yo pretendía hacer eso en el Ayuntamiento de Rionansa, ponerlo a la puerta, en el suelo, esa placa, que es un alemán el que se encarga de hacerlas, todas son del mismo modelo. En Asturias se han puesto ya varias, en Gijón y en varios sitios, en Madrid incluso. Bueno, pues aquí en Rionansa no hubo manera de conseguirlo. El alcalde del PP, hay que decirlo claro, se negó en un pleno, como tenía mayoría, votaron en contra y el argumento fue que en su municipio no hay placas ni a los de un bando ni a los de otro y que por lo tanto quería permanecer neutral, vamos a poner entre comillas. O sea, no hubo manera de convencerle de que a Donato le mataron después de la guerra, no era una víctima de la guerra civil, bueno sí lo era, eran las consecuencias de la guerra de España, pero a él le mataron en Austria, en Gusen, y que en todas partes en Europa se hacen homenajes a los deportados, excepto aquí en Cantabria, que no se ha conseguido, no hay ninguna placa a los deportados. Las únicas monumentos que hay son lo que hizo Jesús en Camargo, con la lista de los 55 cántabros que mataron en Gusen, en Mauthausen, y en Laredo hay un monumento a los deportados laredanos también, que también lo hizo una asociación. Bueno, en aquella ocasión fue el ayuntamiento, perdón. Fue el Ayuntamiento de Laredo, que entonces era socialista, el que se lo encargó a Jesús, que como él ya había hecho varias placas en monolitos en todas partes, pues el mismo marmolista fue el que se encargó de hacer el monumento en frente del Ayuntamiento de Laredo, que hace poco ha sufrido con los temporales del invierno, ha caído una parte de él y hay que reponerle, pero de momento el Ayuntamiento no ha hecho nada. Y bueno, ya si queréis hacer preguntas, pues a ver lo que podemos... Sí. ¿Dónde está enterrado Machado, que vi una lápida ahora al final del documental? Sí, Machado está en el cementerio de Ciriego. No, perdón, no, ese era... sí, Ceferino, sí. En el cementerio de Ciriego. Al final del documental sí. vi una lápida. Sí, que va Jesús con un traje sí, y va por los nichos. Eso fue en el 2001 cuando lo filmamos y está en el cementerio de Ciriego. Marisol, cuando hablabas de que había sido iniciativa de Jesús el hacer los monumentos, los reconocimientos que hay,
estás dando a entender de que no ha habido en ningún momento apoyo de ninguna institución, de ningún organismo oficial, de administraciones, ni en Cantabria ni en otros lugares, que me imagino que la respuesta es que no lo haya habido, pero quiero escucharlo. El apoyo que hemos recibido, por ejemplo, en Camargo, cuando fue que el ayuntamiento, que era del PSOE, el alcalde entonces, nos cedió esa parcela, digamos, del Parque de la Ría. Jesús hizo en esa época, en el 2000, hicimos un llamamiento a los 23 ayuntamientos socialistas que había entonces, con el alcalde socialista en Cantabria. Esa carta, esperamos un par de meses, no recibió respuesta de ningún ayuntamiento. Entonces Jesús fue a Camargo, pidió una cita con el alcalde, y en cuanto dice, sí, me acuerdo, efectivamente, lo tengo aquí. Y bueno, ya en la entrevista personal fue mucho más fácil y él enseguida se prestó a buscarnos un sitio para hacer el monumento. En principio pensó en la Plaza de la Constitución en Camargo, pero esta es una plaza que había que poner arriba, debajo hay un parking subterráneo. Entonces decía que pesaba mucho el monumento y no se podía allí. Finalmente fue en ese Parque de la Ría, que es en el polígono de Trascueto, que hay pues como mucho prado donde va la gente a correr y a hacer ejercicios y tal, y allí fue donde se hizo finalmente. Ahí sí que el ayuntamiento al menos cedió el terreno. Luego lo de Vejes fue totalmente particular, digamos. Valeriana, que había sido enlace de la guerrilla en Vejes, ella nos cedió una parte de un terreno suyo, una esquinita que está en el cruce de caminos, es donde Jesús hizo ese monumento, ese sí que fue de su bolsillo. Para ello se sirvió en parte la venta de los libros, que ese libro se hicieron 2 ediciones de 1000 ejemplares cada una, o sea, 2000 ejemplares se vendieron, y en parte con los beneficios de esa venta de libros se dedicaron a los monumentos que él iba haciendo cada año. Ya digo que terminaba con uno y empezaba con otro, continuamente. Pero por parte de la administración, del gobierno de Cantabria, de ayuntamientos, nada. Nada. No. Y no porque no se haya solicitado. Vale, está claro. No sé si queréis. Sí. Yo quería preguntar acerca de la conexión que había entre los núcleos de la guerrilla y la dirección del partido. En el documental es algo que creo que se deja así un poco escasamente mencionado, si es que se menciona en algún momento. Sí. Pero me da la impresión de que la conexión con la dirección del partido era casi inexistente, y que por lo tanto la información sobre lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo después de la derrota alemana en 1945, no sé en qué condiciones llegaba a los militantes que estaban en el monte, y qué composición de la realidad del mundo se hacían desde sitios tan apartados como los alrededores de los picos de Europa. Ellos sí que estaban informados, sabían. Bueno, de hecho, cuando matan a Machado es en abril del 45, cuando reciben la noticia de que en Berlín han cogido a Hitler, y estaban celebrando la caída de Berlín cuando les rodean la cabaña en Sotres y empieza el tiroteo, y ahí es donde muere Machado. O sea que ellos estaban muy informados de las noticias internacionales. La coordinación del partido era desde Torrelavega. Esteban Arce, que le mencionan en un momento dado en el documental, estaba en Torrelavega, y era el que coordinaba a las diferentes guerrillas que estaban aquí. Por la orografía de Cantabria, pues estaban por valles, digamos. También sale un mapa ahí donde se ven las distintas agrupaciones guerrilleras, y lo coordinaba Esteban Arce en Torrelavega. Y sí que había una cierta organización, evidentemente. Ellos tenían la prensa diaria siempre. Ellos sí se informaban, bueno, como había tantos enlaces que les ayudaban, aunque dicen en ocasiones también que la gente, había mucho miedo, pero sí, les pasaban información, les pasaban periódicos de la época, estaban bien informados. Lo que pasa es que, a ver, las implicaciones de
las implicaciones del fin de la guerra, no debían, no eran de hecho difíciles de extraer. Lo que me resulta más difícil es imaginar en qué condiciones estarían para interpretar lo que ocurrió después en la ONU. La condena del régimen en la ONU, la retirada de los embajadores, etcétera, y la conclusión de que la cosa no iba a pasar de allí y que por lo tanto eso lo que garantizaba era la perduración del régimen. Esa es una lectura que quiero imaginarme que debía de ser más difícil de hacer. La esperanza es lo último que se pierde, y ellos siguieron con esa esperanza de que les liberaran los aliados una vez terminada la guerra. Lo lógico, entre comillas, hubiera sido que en el año 45, después de liberada Europa del nazifascismo, hubieran atravesado los Pirineos y siguieran con el fascismo que continuaba en España. Una vez que ya Mussolini y Hitler habían desaparecido, pero lo lógico es que el siguiente era su aliado Franco. Pero los acuerdos con Norteamérica, los acuerdos de Potsdam y de Yalta, todo eso, la macropolítica, digamos, internacional, pues, sabemos lo que ocurrió. Nunca se llegó a hacer esa liberación del fascismo que ellos hubieran deseado y que estuvieron esperando hasta la última hora, hasta el último momento, porque como digo, la esperanza es lo último que se pierde. Pero ya en el año 47 ya empieza, cuando Jesús pasa a Francia, ya estaban súper convencidos de que aquí ya no había gran cosa que hacer y iban diezmando a los guerrilleros y pues ya conocemos la historia. Yo quería preguntarte, pero ya una cosa sobre lo último que has dicho, cuando has dicho de hacerle la placa a Donato. Pero ¿esa placa la pones particular la familia o lo tiene que poner el ayuntamiento? El ayuntamiento no tenía que poner ni un duro. Nada, por eso es que yo conozco las placas, pero vamos, me acabas de dejar que tú... Sí, se lo dijimos al alcalde, yo estuve hablando con él, digo, la familia de Cos está dispuesta a pagarla, porque no era mucho dinero, no es tan caro. Y digo, pero si es cuestión económica, la familia de Cos lo pone. Y bueno, tenemos aquí al ex alcalde de Rionansa, que también puede dar testimonio de lo que pasó. El exalcalde del PSOE. El que está ahora es el del PP y es el que se ha negado con ese argumento de no ensalzar ni a unos ni a otros. Pero es que es algo casi, digamos, particular. Además es algo que existe en un montón de... Pues no, hay mayoría de que no se ponga esa placa. Es así, si no me equivoco. Sí, es un cuadradito pequeño. Es así, por eso... Sí. Pues les molesta. Y salió, en toda la prensa nacional salió ese asunto. Para rematar ¿Usted está hablando del famoso adoquín? Sí. A un tío mío que murió en Gusen se le iba a poner en Vejes el adoquín. Yo estaba en contacto con alguien que lo movía, que tenía contacto con el alemán que era... Sí, pero al final nunca se llegó a hacer. El famoso adoquín. Estaba buscando un correo electrónico a ver si aparecía el adoquín, pero se me borró el correo electrónico. Pues al final Maximino, el hijo de Donato, que era el que pues quería que a su padre le pusieran ese recuerdo, murió con 103 años el año pasado sin ver concedido ese deseo. Sin que él no podía entenderlo, o sea, decía, pero si en todas partes lo ponen. ¿Por qué en Rionansa tienen ese empeño de no querer homenajear a las víctimas del nazismo? Es que me acuerdo que decías tú cuando eras concejal de Rionansa, pero supongo que ustedes no están a favor de los nazis, porque es que lo parece, cuando no quieren poner esta placa de recuerdo. Y nada, no hubo manera. En el caso de mi tío no había que pedir permiso a ninguna autoridad porque iba a ponerse en la casa natal. A la salida, a la puerta de casa, en un sitio, pero ¿cómo lo vamos a poner ahí pisándolo? No, tiene que ser así. La asociación quiere eso. Sí. Como fueron tan pisoteados, quieren que sea en un sitio
de Mira, paso donde se pise. el nombre de la piedra es Stolperstein, que significa piedra en la que tropiezas. Sí, O sea, para cuando vas caminando que te encuentras, ¿qué es esto? Entonces todo el mundo se para y se agacha a mirar, o sea, además se agacha como en el símbolo de hacer una reverencia. Para leer el nombre, que como son pequeñas hay que acercarse para leerlo. Es un símbolo de recuerdo y homenaje. pues en mi caso no había que pedir permiso a ninguna autoridad porque iba a ser en la casa natal, a la puerta de casa. Es que esto como él, a ver, estuvieron la familia viviendo... La familia estuvo viviendo en La Brezosa, una finca que actualmente está abandonada. Y entonces, como él había sido teniente alcalde en el ayuntamiento, pues lo lógico era que se hubiera puesto en el propio ayuntamiento. En muchos sitios en España se ha puesto también a la entrada. Algunos no querían poner lo de la piedrecita, pues pusieron una placa en la fachada, una placa de recuerdo. Aquí no querían poner nada. Les molestaba que se reconociera o que se homenajeara a las víctimas del fascismo, del nazifascismo. Es que era lo que yo pretendía en Vejes, ponerla en la fachada de la casa, sacar una piedra, y me dijeron que no, que de ninguna manera tenía que estar en el suelo. Si tienes una Stolperstein, tiene que ser en el suelo, sí. Marisol, yo quería preguntarte por vuestra asociación Archivo Guerra y Exilio, que lleva ya constituida muchos años, que nos hablaras un poco de ella y qué tipo de acciones estáis llevando a cabo, qué es lo habitual, porque es a nivel nacional, Sí. ¿verdad? Sí, además tenemos socios en otros países también, hijos de exiliados. Por ejemplo, Dolores Cabra, la secretaria general, ha hecho mucho trabajo de recuperación de archivos y tiene un convenio con el Archivo Nacional de Cataluña, donde se han ido depositando, por ejemplo, las cartas de Donato, todas esas cartas que escribía a su familia, Donato de Cos, están depositadas en el Archivo Nacional de Cataluña. Ellos tienen unas condiciones de custodia de documentos muy buenas para personal dedicado a ello, porque normalmente los archivos suelen carecer de presupuesto, en fin, pero en Cataluña lo tienen muy bien. Y aparte de eso, por ejemplo, de Moscú trajo muchos Dolores Cabra, pues documentos de los niños de la guerra que fueron evacuados allí, expediciones que mandó la República de Niños para ponerlos a salvo de los bombardeos, pues fueron a parar a Moscú. Y entonces ahí, pues dibujos a los niños. Hicimos en el Parlamento de Cantabria, en el año 2017 creo que fue, una exposición con todos esos dibujos en el patio del Parlamento de Cantabria. El título de la exposición era Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia. Y ahí había pues bueno, cantidad de paneles con documentos que se habían traído de Moscú, de los niños de la guerra. Luego, bueno, pues ahora recientemente nos hemos reunido con las asociaciones y partidos en Cantabria para hacer unos actos en conjunto, en común, en la Semana Republicana, digamos, del 14 al 19 de abril, cada día con un acto diferente. Empezamos el 14 de abril con el homenaje a las víctimas en el cementerio de Ciriego, que están en la fosa común, cerca de 1000 personas que hay allí enterradas, y que se hicieron esos monolitos bueno, poco después de este documental. Los monolitos con los nombres por orden alfabético de las 900 y pico víctimas que hay allí enterradas. Luego, eso fue el 14 de abril, al día siguiente hicimos por la tarde también en Laredo, en el memorial a los deportados laredanos. Al día siguiente hubo conferencia de Amparo Sánchez Monroy, la delegada de nuestra asociación en Francia, dio una charla sobre el exilio en el Instituto Santa Clara, en el Paraninfo. Ella está dando varias charlas en centros docentes también, en el Instituto de Santa María de Cayón, por ejemplo, que es un instituto enorme, no pensaba que era tan grande, hay 900 alumnos. Y bueno, pues reunieron a unos cuantos en una sala, el profesor de historia, y dio una charla sobre el exilio, que bueno, los chavales y chavalas se quedaron muy impresionados porque ella es muy buena comunicadora y ella vivió el exilio con bueno, ya pasó los Pirineos con sus padres en el año 39 y vivieron toda la vida allí en Francia, pero bueno, tiene una cantidad de peripecias que sería muy largo de contar, pero ella las cuenta en esas charlas y impresiona mucho. Nos decía una alumna
decía, yo no sé cómo podéis contar historias tan duras con tanta naturalidad, me decía. Pero digo, pues porque nos creemos en el deber de transmitir esa historia, que no se olvide, porque es a veces desconocida. Y sobre todo los jóvenes, que en las clases de historia es muy difícil que les hablen de todos estos temas. Entonces siempre hay algún profesor de historia proclive que quiere que sus alumnos conozcan, y sobre todo Amparo lo que hace siempre, dice, yo os doy pistas para que reflexionéis. Yo no quiero imponeros nada, ni mis ideas, ni nada. Simplemente quiero que sepáis lo que nos ocurrió a mi familia como exiliada y a miles de republicanos que se exiliaron y que nunca pudieron volver a su país. Que decían, mi padre siempre decía, este año seguro que volvemos. Y siempre con esa idea de este año volvemos, nunca quiso la nacionalidad francesa. Que esa es otra cosa, también otro detalle, que yo siempre me gusta destacar, porque aquí en España parece que los patriotas solo son de derechas. O sea, todos con la pulserita con la bandera española y, no sé, yo no acabo de entender, porque yo los que he conocido, los españoles republicanos, que estuvieron exiliados en Francia, todos tenían una conciencia de su país y ninguno quiso hacerse, de todos los que yo he conocido, ninguno ha querido la nacionalidad francesa, a pesar de haber estado casi 40 años viviendo allí, 30 y tantos años. No quisieron la nacionalidad francesa porque no querían renunciar a su nacionalidad española. Ellos se sentían muy orgullosos de ser españoles. Y me acuerdo de una charla en un instituto en Asturias, en Gijón, hace unos años. Estaban 3 guerrilleros, estaba Jesús, Felipe Matarrán y Kiko, el del Bierzo. Jesús y Kiko habían estado exiliados en Francia. Entonces hubo un alumno que así un poco desafiante dice, ¿y vosotros os sentís españoles? Y ellos se quedaron un poco extrañados de la pregunta. Dice, claro que nos sentimos españoles, somos españoles, y de hecho nunca hemos querido la nacionalidad española, francesa. Siempre nos hemos considerado españoles y seguimos con la nacionalidad española y muy orgullosos de tenerla. Pero no creíamos en una España antidemocrática, en la que no se podía votar, ni había libertad de expresión, que había tanta censura. Esa España fascista no es la España con la que soñábamos. Nosotros pensábamos en una España democrática. Y sí, por supuesto que nos sentimos españoles. Esa es otra cosa también a remarcar, porque todos los exiliados que yo he conocido pensaban lo mismo. Ahí hay una pregunta al fondo. Son, no te desanimes, porque en Carretón de la Sal, después de 80 años, se han traído los restos de Matilde de la Matilde. O sea, que vino. Sí, que nunca es tarde. El día 21 de marzo se La guardia mañana. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo damos por acabado? Bueno, alguna vez Tomás. la Magdalena se va a considerar históricamente. Lugar de memoria, sí, está en vías. ¿Están vías? No sé si estoy mal informada. Hace unos años decían que habían hecho algo en la Cruz de Cabezuela, después de poblaciones, ya cuando está llegan a Vamos, y que lo destrozaron. No se sabe quién. En poblaciones hubo un monumento que hizo la Asociación Héroes de la República. Sí. Y yo creo que todavía se sigue haciendo el homenaje anual. Sí, pero lo que es... hubo destrozo, vamos, un poco de hacer... Bueno, el monumento de Camargo nuestro le han saboteado 5 veces, en 5 años diferentes, poniendo cruces gamadas, poniendo rojos, hilos al infierno, de donde nunca debisteis salir, cosas por el estilo. Sí. Bueno. ¿Queréis comentar algo más? Algunos os estáis levantando ya. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, que nos hayas hecho partícipes de tu experiencia personal. Gracias a vosotros por la y encantada. Y te vamos a dar un aplauso para que pues nada, abrimos la puerta. Os vuelvo a invitar a que vengáis a leer.